Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que sé que les va a fascinar, especialmente si son fans de las telenovelas turcas y por supuesto, de dos de sus estrellas más queridas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a desentrañar todo lo que se ha revelado sobre Hande Erçel, nada más y nada menos que en la boda de uno de sus amigos cercanos. Sí, así como lo escuchan. Se trata de esos momentos en los que las apariciones públicas y los comentarios casuales de las celebridades nos dan pistas jugosas sobre sus vidas personales y sus relaciones. Así que prepárense para una dosis de chisme e información y sobre todo, para entender mejor esta relación que ha cautivado a tantos. Y antes de sumergirnos de lleno en todos los detalles, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Queremos que sean los primeros en enterarse de todas las noticias, los rumores y los análisis más interesantes del mundo del espectáculo. Hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que, como les comentaba, la reciente boda de un amigo cercano de Kerem Bürsin se ha convertido en el centro de atención, no solo por la celebración en sí, sino por las declaraciones y las interacciones que surgieron de ella. Y el nombre de Hande Erçel ha resonado con fuerza en este evento. Ustedes saben que Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que conquistó nuestros corazones con su química innegable en la serie Sen Kalkam, han sido objeto de innumerables especulaciones y rumores desde que terminaron su relación. Aunque ambos han sido discretos y respetuosos con su privacidad, cada pequeña pista, cada aparición pública conjunta o mención de uno por el otro se analiza con lupa. Y esta boda, señoras y señores, ha sido una de esas oportunidades doradas para obtener información fresca. Los detalles que han salido a la luz son realmente intrigantes. Se dice que Kerem Bürsin estuvo presente en la boda, como muchos de sus amigos y colegas del mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, las preguntas sobre Hande Erçel no se hicieron esperar. Los reporteros y los fans curiosos estaban ansiosos por saber si ella también estaría allí, si habían interactuado, y qué había dicho Kerem sobre ella. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Según varios informes y lo que se ha podido observar en redes sociales y a través de algunos testimonios, Kerem Bürsin no solo fue preguntado sobre Hande, sino que aparentemente hizo algunos comentarios que han dado mucho de qué hablar. Una de las revelaciones más significativas gira en torno a la posibilidad de una reconciliación o, al menos, a una relación amistosa y cordial entre Kerem y Hande. Sabemos que después de su separación, ambos han mantenido una postura de respeto y se han deseado lo mejor en sus carreras individuales. Sin embargo, en el mundo de las celebridades, las líneas a veces se vuelven borrosas, y las amistades post-romance no son algo raro. Los rumores que han surgido de esta boda sugieren que Kerem Bürsin habló positivamente de Hande Erçel, destacando su talento, su profesionalismo y, quizás, recordando con cariño los buenos momentos que compartieron. Los reporteros, siempre al acecho de una primicia, abordaron a Kerem Bürsin a la salida del evento o durante alguna pausa. Las preguntas iban desde ¿cómo te sientes hoy? Hasta, inevitablemente, ¿qué opinas de Hande Erçel? ¿O has hablado con ella recientemente? Y es ahí donde Kerem, según los reportes, no esquivó la pregunta, sino que respondió de una manera que ha sido interpretada de diversas formas. Algunas fuentes indican que Kerem reiteró su admiración por Hande como actriz y como persona. Se habla de que él mencionó que siempre le deseará lo mejor y que tienen un respeto mutuo muy grande. Esto, por supuesto, ha avivado las esperanzas de muchos seguidores de la pareja Kerem, quienes sueñan con verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en un futuro proyecto profesional. Pero no todo se queda en palabras de admiración. Algunos testimonios más cercanos, filtrados a través de cuentas de fans y portales de noticias del corazón turcas, sugieren que Kerem podría haber hecho comentarios un poco más personales, aunque siempre manteniendo la discreción. Se especula que él habría insinuado que a pesar de sus caminos separados, mantienen una comunicación fluida y un afecto genuino. Esto es crucial porque, a diferencia de otras rupturas de celebridades que terminan en frialdad o rivalidad, la relación entre Kerem y Hande siempre ha parecido ser más madura y basada en el cariño. Imaginen la escena, la música, las risas, las luces tenues de una celebración. En medio de todo eso, un reportero se acerca a Kerem Bürsin, uno de los actores más populares de Turquía. La pregunta sobre Hande es casi obligatoria. Y la respuesta de Kerem, la forma en que la da, es lo que crea la intriga.
Si bien no hay una declaración oficial grabada y viralizada diciendo, estamos juntos de nuevo, la forma en que él habla de ella, la sonrisa que podría haber acompañado sus palabras, el tono de su voz, todo eso suma a la construcción de una narrativa. Y la narrativa que se está construyendo es una de afecto persistente y admiración mutua. Es importante recalcar que en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la especulación a menudo es muy fina. Los medios pueden exagerar, los fans pueden interpretar lo que quieren ver, y las celebridades, por su parte, a menudo son muy cuidadosas con lo que dicen públicamente para proteger su privacidad. Sin embargo, cuando varios medios y varios testimonios apuntan en la misma dirección, es difícil ignorarlo. Y en este caso, la dirección apunta a una relación muy positiva y respetuosa entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, incluso después de su ruptura amorosa. Otra faceta de estas revelaciones tiene que ver con la posible interacción entre ellos en la boda. ¿Se vieron? ¿Hablaron? Si bien no hay fotos o vídeos confirmados de ellos juntos en la boda, se sabe que en eventos así, es muy probable que se crucen. ¿Y si se cruzaron, cómo fue ese encuentro? Los rumores sugieren que sí hubo un cruce de miradas y quizás un saludo cordial. Y aquí es donde entra la interpretación. ¿Fue un saludo frío y distante, o uno cálido y amigable? Los que han estado cerca de ellos o han seguido su historia de cerca, apuestan por lo segundo. Kerem Bürsin, a lo largo de su carrera, ha demostrado ser una persona muy transparente y genuina. Su forma de hablar, su lenguaje corporal, todo suele ser muy sincero. Por lo tanto, si él se mostró amigable y respetuoso al hablar de Hande, es muy probable que esa sea la realidad de su relación actual. No se trata de un intento por reavivar la chispa romántica de forma pública, sino más bien demostrar que las buenas relaciones pueden perdurar incluso cuando el amor romántico se transforma. Y esto, en sí mismo, es una noticia interesante para los fans que los admiraron tanto como pareja profesional como personas. Además, debemos considerar el contexto de la boda. Estas son ocasiones festivas donde los amigos y colegas se reúnen para celebrar el amor de otros. Es un ambiente propicio para la camaradería y para dejar atrás cualquier rencor o distancia que pudiera haber existido. Si Hande Erçel estuvo presente en la boda, es muy probable que Kerem haya sido abordado por la prensa, y su respuesta refleja la atmósfera del evento y su propia personalidad. Lo que Kerem Bürsin ha revelado, implícita o explícitamente en esta boda, refuerza la idea de que a pesar de los altibajos de la vida y las relaciones, es posible mantener un vínculo positivo con personas importantes de nuestro pasado. Y para los fans que amaron la química entre Kerem y Hande en Senkalkam, esta noticia es un bálsamo. Les permite seguir admirando a ambos actores, saber que se respetan mutuamente y que, quizás, en algún futuro, podamos verlos colaborar de nuevo en algún proyecto. La puerta, al parecer, no está cerrada. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro de Kerem Bürsin y Hande Erçel? Bueno, eso es algo que solo el tiempo dirá. Pero lo que sí podemos decir es que las declaraciones de Kerem en esta boda han servido para aclarar un poco el panorama. Han disipado, en parte, las dudas sobre si existe alguna animosidad entre ellos. Y han alimentado la esperanza de que ambos puedan seguir siendo pilares de apoyo en la vida del otro, al menos desde una perspectiva de amistad y admiración profesional. Los detalles específicos de lo que Kerem dijo pueden variar ligeramente según la fuente y la interpretación, pero el mensaje general es consistente: respeto, admiración y buenos deseos. Y esto es algo que todos podemos valorar. En un mundo donde las rupturas a menudo se vuelven públicas y amargas, ver a dos exparejas mantener una relación cordial es refrescante. Para resumir, la boda de un amigo cercano de Kerem Bürsin se ha convertido en el escenario perfecto para que el actor revelara detalles sobre su relación con Hande Erçel. Aunque no se trata de un anuncio de reconciliación romántica, las declaraciones de Kerem han sido muy positivas, destacando la admiración mutua, el respeto y la posibilidad de una amistad duradera. Esto ha sido muy bien recibido por los fans de ambos, quienes siguen apoyando sus carreras individuales y valoran la conexión especial que existió entre ellos. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre las revelaciones de Kerem Bürsin respecto a Hande Erçel en la reciente boda. Ha sido fascinante desentrañar estos detalles y compartirlo con ustedes. Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que hay posibilidad de reconciliación? ¿O simplemente una amistad fuerte? Dejen sus comentarios abajo. Leo todos.
Y si les gustó este vídeo y quieren más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.